un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalawski. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. A esta hora y en cualquier momento pueden escuchar las conversaciones junto a Andrés Kalawski, que forman parte del distinguido podcast Salud por la Historia, que tiene decenas y decenas de episodios, más de los que podemos contar. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Bien, estoy bien, fíjate, estoy distinguiendo el podcast. Muy bien. Distingue con su presencia este podcast. Me encanta esa locución. A mí me habría gustado ser como locutora protocolar. Su presencia dará realce. Por ejemplo, su presencia dará realce. O decir, en esta breve pero emotiva ceremonia, y luego echar a andar allí lo que sea que viniera. Pero en este caso, estamos revisando historias en esta última serie que estamos desarrollando. Son historias de conexiones impensadas. Lo que nos lleva o nos permite reflexionar sobre cómo uno, no sé, hace una cosa y pasa a otra totalmente distinta. No sé si de inmediato, pero algún tiempo después. Y de eso tratan estas historias. Y tú nos vas a llevar hasta San Luis, ¿no? Hasta Sí. Luisiana, en principios del 1800 o por ahí. Claro, St. Louis, pero también entiendo Nebraska. O sea, hay un pedazo de lo que ahora es Estados Unidos, un pedazo enorme, bastante al medio, como del Mississippi al oeste, Ya, que era todo de Francia. claro. O Francia decía que era de ellos, digamos. O sea, claro, insisto, claro. Claro, porque no es desconocida la presencia de Francia en Estados Unidos. Y por eso después su papel en la Guerra de Independencia y, en fin, tantas otras cosas. Claro, entonces pasaba que Francia había colonizado o había reclamado posesión de un pedazo muy grande de lo que ahora es Estados Unidos, pero eventualmente le cedió el control a España. Y después, a mediados en el último tercio del siglo XVIII, lo recuperaron porque cambiaron un pedazo de la Toscana, porque la gente así como que esto fuera Monopoly. Cambiaron un pedazo de la tierra, Toscana lo cambiaba, claro que sí. por un pedazo grande de Estados Unidos, ¿sí? Como las laminitas del Mundial. La tengo. Pero resulta que, yo no sé si te acuerdas, pero Haití luchó ferozmente por su independencia de Francia. Así es. Y entonces un general al que le decían Napoleón, porque se llamaba así, dijo, ¿sabéis que no es tan buen negocio tener como necesitamos plata? Porque ahora que nos quedamos sin Haití, trató de recuperar Haití en una cosa muy, muy fea, pero ahora que no tenemos Haití, no tenemos plata, porque Haití producía mucha plata, mucho dinero, quiero decir, no mucho metal, producía caña de azúcar. Entonces ahora nos quedamos sin plata, ¿qué hacemos? Vendamos este pedazo. Eso, como dice la gata. Como dice la gata, es momento de vender. Y Francia Claro. vende Luisiana, que se llamaba Luisiana por Luis XIV. Por el rey o Luis. sea, por el rey Por todos Luis. los reyes Luis. Por todos los Luises. Em, Claro. Pensé que si era chilena se llamaba Lucho, pero San Lucho, pero venden Luisiana así porque necesitaban plata nomás. Claro, y entonces, como esa expresión tan rara que yo nunca termino de entender, que se junta el hambre con las ganas de comer, porque había un señor que se llamaba Thomas Jefferson, que además de tener un montón de esclavos, fue presidente de los Estados Unidos. Entonces, en 1803, él quería expandir Estados Unidos, quería tener el control del puerto de Nueva Orleans. Nueva Orleans, como Orleans, la De nuevo, ciudad francesa, Nueva nombre Orleans. francés como el que más. Claro, entonces él le compra Luisiana a Francia, a pesar de la resistencia de una parte importante del Congreso. No están tan convencidos de que haya que gastar la friolera de $15 millones, 23 con los intereses, de la época, 1803, en andar comprándole cera.
A ver, pero era como todo el territorio que tenían. Y más. No, Era no, como sí, es un montón. Y después con la guerra con México, finalmente ya Estados Unidos se empieza a parecer más a lo que uno conoce territorialmente. Ahora, claro, como todo de este costa a pedazo, costa y del Río Grande al norte. claro, todo este pedazo, el control de Francia era más bien nominal porque había un montón de naciones indígenas que no habían sido doblegadas todavía. Ujú. Pero igual le compran ese pedazo. Eh, Cuando se celebran los 100 años de la compra en Saint Louis, ¿sí? En 1803, perdón, en 1903, Claro, porque en 1803 la habían comprado. claro, en Y un siglo después dicen 1903, fiesta. Centenario que se fiesta, llama. claro, y entonces no hacen nada, porque no alcanzan, pero lo hacen en 1904, porque a veces pasa eso. No sé si te ha pasado celebrar el cumpleaños el fin de semana siguiente. Ah, por supuesto. Ya, entonces en 1904 organizan dos cosas. Unas Olimpiadas de las que hemos hablado algunas veces, que fueron espantosas, y en el mismo Saint Louis, una feria mundial, ¿sí? Como la de París en el siglo XIX, como la de Inglaterra en el siglo XIX. Estas grandes ferias en que se mostraban tanto los tesoros imperiales como, como los avances tecnológicos. Claro, es una feria que es un nombre siempre confuso, encuentro yo, porque esto no era feria como mercado. O sea, es que a la feria, como a la feria de verdura, yo siento que en otros países le dicen como mercado. Pero Y es yo que ahí me también es confundo. feria como mercado, porque se vendía, por ejemplo, aquí se empieza a vender harta hamburguesa en pan redondo. Ah, porque, espérate, porque la feria, que era como para exponer novedades, le Claro, lleva el corazón de la feria, ¿para qué estamos con cosas? En la comida. Uno va a comer a la feria de lo que por sea. supuesto. Ya, ok. Entonces, pero tenían o vendían o empiezan a vender comida de otra forma, como de forma innovadora. Claro, Ya, porque es un lugar para ir a comer como lo que los gringos llaman novelties. Cosas que a lo mejor uno no va a comer muchas veces, pero está dispuesto a probar porque es la choreza de la feria. exactamente. Y Entonces, ahí, y espérate, y ahí empiezan a. ¿Qué dijiste de la hamburguesa? Empiezan a comer hamburguesas así como redondas. hamburguesas en pan redondo. No, es que es muy buena idea esa. Sí, no, Es no muy sé, buena qué idea. estupendo. Yo soy una fan Como, del sándwich en marraqueta en general, para todos los efectos, pero creo que la hamburguesa queda inmejorable en un pan que sea de su tamaño. Es como perfecto y de claro, su de su forma. tamaño y de su forma, ¿no? Si seguir las formas de las cosas es bueno. Es muy buena, Es como es muy cuando uno buena. baila y se adapta al otro. ¿Hot dog ya existían? Los hot dogs ya existían, pero también se volvieron mucho más populares gracias a la feria de Saint Louis. Ah, mira, oye, me habría gustado ir a la feria. No, no, si tenía cosas, tenía una réplica de la Casa Rosada, tenía un templo japonés, unas cosas muy interesantes. No, pero yo voy También a la tenía un comida. zoológico humano, que eso no está Ah, muy no, bien. eso no, nada interesante. Bueno, pero entre medio, una de Ya. las cosas que se vendía muchísimo en la feria, porque duró como de abril a noviembre, una de las cosas que se vendía muchísimo en la feria eran helados, porque hemos hablado que gracias a este rey del hielo se potenció después la refrigeración mecánica y después eléctrica. Sí, Y pues ya hemos entonces, visto cómo comer helado es un lujo. O sea, tener cosas frías es todo un desarrollo tecnológico, es toda una conquista de la humanidad, poder comer claro, fue helado. una transformación radical Total, de cómo pensamos la vida en el planeta. exactamente. Entonces esta idea de que la gente como normal, no solo los emperadores, pudieran servirse un heladito, era grito y plata. Ahora, era grito, plata y lavar los platos. Eso, ¿en qué te llevabas Porque, el helado? bueno, ¿Cómo? había habido ideas, por ejemplo, de cucuruchos de papel desechable. Había una patente de un inmigrante italiano en Estados Unidos para una especie de cono de helado, pero que era con inyección de pasta en un molde. Pero en general se servía en platos de vidrio que había que lavar después de cada uso, o enjuagar por lo menos. Entonces, además de poco higiénico, era increíblemente lento. Ujú. Y entonces, en esta feria en Saint Louis, pasa algo que sabemos que pasó ahí, pero no estamos seguros de quién lo hizo, porque hay dos relatos que compiten. Por una parte, hay quien dice que esto fue una idea de Ernest Hamwi, que era un señor de Siria que había emigrado a Estados Unidos y que estaba vendiendo un dulce tradicional sirio, que es como un barquillo, ¿sí? Que es como esta galleta que se calienta y se enrolla. Y hay quien Perfecto. dice que fue Abe Dumar,
que hacía como cosplay de árabe, vendiendo unos waffles que se enrollaban, que había tomado de un primo de un conocido que había inventado una máquina en Bruselas. Pero sea cual sea la Todo eso suena a explicación, cuento, digamos. Pero, todo eso cuenta pero sea cual sea la explicación, sabemos que en esa feria se popularizó la idea de, en vez de gastar tiempo en lavar cada platito de vidrio, enrollar esta galleta que se endurecía muy rápidamente cuando se enfriaba, enrollarla, pero no enrollarla como un tubo, como los cannoli, sino que enrollarla como un cono. Y en la parte más ancha del cono, poner una bola de helado. Pero ¿no es una cosa preciosa? Es increíble. La historia de, por ejemplo, el cono, porque, claro, si lo enrollas, si lo enrollas de una forma, te sale un cannoli. Y es, qué exquisito. Si es más blando, te sale un panqueque. Si, Claro. y si, No, te sale un barquillo, si lo rellenas te sale un barquillo. cuchuflí. Exactamente, te sale un cuchuflí. Invento chileno, ¿sabes que me he lucido por el mundo llevando cuchuflí de regalo? Pero es que qué belleza. Es que la gente queda además como muy... La gente que no ha visto un cuchuflí queda muy sorprendida. Pero bueno, Claro. Bueno, entonces aquí la innovación es que lo enrollan y lo cierran y les queda como un vasito para comer helado. Y es un vasito de galleta. Es perfecto. claro. Entonces es un envase comestible. Es increíble. Es Yo a increíble. veces pienso que todo el sufrimiento humano que involucraron las guerras napoleónicas, la venta de Luisiana, qué sé yo, vale la pena porque tenemos conos de helado. No, pero... Bueno, ya, no, pero casi. Pero creo que, o sea, yo me alegro de que no lo hayan echado en el pan, que era, En el me pan imagino redondo. yo, que fue el primer impulso de poner el helado en un pan. Pero luego pensé en el sándwich de helado, que yo creo que Bueno, que surgió mucho probablemente después, nació pero... después en otras ferias, porque después Debe los gringos se dedicaron a freír cosas también en las ferias. Ah, no, es que yo la fritura la encuentro genial. Pero como sea, aquí entonces se empieza a vender el helado en cono. Y esto debe haber sido como una revolución. O sea, la gente tiene que haber ido a esta feria a tomar helado en cono. Que era una novedad. 19 millones de visitantes en la feria. ¡Wow! ¡Qué gran innovación gastronómica! Me Increíble. parece perfecto. Porque además tiene que haber como democratizado el helado, ¿no? Porque si lo tienes Por que servir en supuesto, copa vidrio porque era más caro. Claro, porque no tenía que tener potes de vidrio ni lavarlo. Entonces los costos bajaban enormemente y además la gente podía comer los helados e irse. Irse para siempre. No volver a ver al heladero nunca más. Claro, en vez de tener que ir a devolverle el plato. Estoy pensando que de alguna manera se ha ido dejando la tradición del cono porque es más práctico comer en vasito. ¿Tú eres de vasito o de cono? Yo soy de vasito, pero por razones diabéticas. Ah, eres de Porque, vasito. Ah, porque soy muy estricto con eso. Pero muy yo bien. amo los conos en realidad. Mira, yo soy un oportunista. Tú Lo quieres pido en vasito y cono. Lo pido en vasito y que arriba le pongan el cono. Y si tienen como chispitas de chocolate, también. Y tú esperas que yo me sorprenda en esta parte. No. Oye, pero gran invento el cono de helado que surge de manera inesperada a partir de la decisión de Napoleón de vender todo lo que tenía en Estados Unidos porque ¿para qué iban a querer Nueva Orleans? ¿Para qué iban a querer San Luis? Decidieron vender toda Luisiana y de ahí salió la feria que celebró un siglo de esa compra y ahí se empezaron a vender los helados en cono. Me parece Así muy nomás. bien. Te puedo decir una cosa que encontré recientemente. A ver. Se vende solo el final del cono. Allí donde queda como todo el helado posado. Hay paquetes que venden solo el final del cono. Entonces tú vas a hacer un emprendimiento de cachitos de empanada. Mira, es una posibilidad. Andrés Kalapsky, luego, un día tenemos que hacer un especial con otras distinguidas innovaciones gastronómicas como las sopaipillas en todas sus variantes y en fin, tanta otra Es cosa. verdad. Una última cuestión. Leo Mande. que en la Feria de San Luis también se presentó por primera vez el algodón de azúcar. Sí, el algodón de azúcar también es de esa feria y una bebida que se llama Dr. Pepper también. Todo eso está ahí. O sea, te puedes comer una hamburguesa en un pan redondo que no se había comido. Luego te tomabas un helado en cono y cerrabas Los bajáis con un algodón de hot dog azúcar. antes del algodón de azúcar para no, Oye, la para que feria no sean buena. empalagosos. Esa feria gastronómica, señores. Andrés Kalapsky trajo la historia del cono de helado.
una vez más hasta este espacio. Muchas gracias, Andrés. Chaito. Chao.